No me meta. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, jueves 15 de agosto del año 2024, jueves feriado por supuesto. Vamos a trabajar igual hoy día con la senadora Claudia Pascual, quien tiene la gentileza de conversar con Radio Nuevo Mundo, con lo que hay tras cada noticia y con nuestros auditores. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Julio. Con mucho trabajo por lo que veo, ¿no? Hay harto trabajo. Sí, Eh, Hay sí. una búsqueda de modernizar el sistema notarial. El gobierno está patrocinando la idea de que los notarios sean vistos por el sistema de alta dirección pública. ¿Qué es lo que se está viendo realmente en la sala del Senado? No, en la sala todavía no. Este es un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución. Partió su Allá. tramitación el año pasado, a fines del año pasado. En abril a mí me toca incorporarme a la Comisión de Constitución, por lo tanto yo me incorporo desde ese mes en adelante en la tramitación. Es un proyecto de ley que además de las indicaciones, mira, este es un proyecto de ley que lleva 6, 7 años en tramitación. Es una actualización del sistema registral notarial de conservadores y de archiveros. Y lo que busca efectivamente es poder modernizar algunos ámbitos, poder también eh, propo- eh, hacer, digamos, modificar las normas de designación, incorporar distintos elementos en esos ámbitos, poder dar más facultades o no para abrir o para cerrar o para subdividir oficios, como se dice, etcétera, etcétera. Y en ese marco también, por cierto, tratar de ponerlo más en línea en materia de generar facilidades en las copias digitales de ciertos documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese ámbito. Eh, en la Comisión de Constitución tuvo más de 400 y tantas indicaciones, ejecutivos, senadores, todo. Y se terminó de votar las indicaciones hace un mes más o menos, si no recuerdo mal, puede ser un poquito menos a lo mejor. Y nos queda todavía un ámbito de tramitación que es revisar si es en eso se le delegó la responsabilidad a la Secretaría de la Comisión, de que primero todas las votaciones de las indicaciones, como nos demoramos tanto, o sea, como fue un proyecto largo, digamos, de Claro. tramitar en la comisión, no vaya a ser que una indicación entrara en contradicción con otra aprobada porque los tiempos, uno fue diciembre del año pasado, por decirte algo, y otra fue ahora en junio, por decirlo. Entonces, cambió como... Entonces, ver esa coherencia, y por cierto, si es que nos faltó algo, etcétera, y esa parte había faltado, y por lo tanto, para poder generar el informe. Comento esto porque a partir de eso, antes de que siquiera tuviéramos informe, el informe no está listo todavía en la Comisión de Constitución, formalmente. Hace 2 semanas atrás, eh, en la sala del Senado, piden que este proyecto pase a la Comisión de Gobierno Interior. No tiene ni una norma que tenga que ver Gobierno Interior. Entonces nosotros empezamos a alegar que porque tenía que ir para otro lado, si ya se habían demorado todo esto, imagínate la cantidad de años que lleva entre las dos cámaras y más encima en la cantidad de meses que lleva en la propia Comisión de Constitución del Senado. Y bueno, se dieron distintos argumentos. Yo quiero ser bien franca. En un minuto se dijo, no, es que es por la designación de los notarios que van a después ir a las juntas electorales, no es que no quiero que este gobierno designe a todos los notarios que hay de vacante, no es que resulta que hay un artículo que se colocaban las inhabilidades de parientes para ser nombrados Sí, se y escuchó de eso. ese... Y yo estoy plenamente de acuerdo con que en las inhabilidades tienen que incluir a todos, incluidos parlamentarios, en términos de los parientes para las designaciones, porque usted puede decir, mire, ¿y qué pasa si es que el que era notario o era notaria o era conservador o era archivero venía antes que el parlamentario en términos de, bueno, habrá que ver eso, pero usted estando en el cargo, que le designen un pariente suyo, eso es lo que debería quedar como inhabilidad. No sé si me explico. Entonces, Claro. al menos eso tiene que estar, y yo eso lo comparto plenamente.
Eso ya lo dije, lo voy a pedir que se pueda reabrir. Entiendo que hay disposición también de otros senadores de la comisión para lo mismo en el debate y por eso hemos estado esperando que se nos vuelva a entregar, digamos, esta última revisión que tenía que hacer la Secretaría antes de poder formular el informe final. Eh, pero yo quiero también advertir aquí que estas cosas que a veces son es muy árido para la ciudadanía en general una ley de Claro, este tipo, porque reforma eh, el, el código, o sea, el código de los tribunales, reforma el código orgánico de los tribunales, reforma claro. una serie de otras leyes, etcétera, que son como poco asibles, pero sin embargo esto tiene una gran incidencia en la vida cotidiana de muchas personas, porque usted por cualquier cosa lo mandan a hacer un trámite notarial. Sí, pues, Esto va en paralelo a otros proyectos de ley que es la desnotarización de una serie de trámites y por lo tanto liberal del trámite del notario o notaria frente a un notario o notaria una serie de situaciones que no deberían por qué pasar por ahí y por lo tanto facilitar ese acceso a esos trámites. Eso no es la misma ley que estoy diciendo, pero va en paralelo a esto. Y en ese marco, esta ley también plantea temas bien importantes, como es, por ejemplo, ponerle un tope de edad para el ejercicio del cargo. Porque hoy día ser nombrado notario o notaria, conservador o conservador de bienes conservadora de bienes raíces o archivero es vitalicio. claro, No tiene hasta la tope. muerte, hasta la muerte. Exacto. Y yo lo advierto también porque obviamente eso también genera resistencia. Y el tope de edad que se coloca es, o sea, imagínese, 75 años. No sé si todos los cargos y todos los oficios y todas las profesiones en este país tienen la posibilidad de trabajar hasta los 75 años, ¿no? Entonces, yo creo que es muy razonable ese tipo de discusiones. Yo he respaldado varias de las lógicas, digamos, de las indicaciones que puso el Ejecutivo, por cierto, también otros senadores y senadoras, pero esto genera resistencia, ¿no? Eh, y bueno, y lo hemos visto en la tramitación. De verdad que ha habido harta bueno, se escuchó, por cierto, esto fue antes de que yo llegara a la comisión, a todos los actores y actoras involucradas en estas modificaciones, pero después el seguimiento de la ley fue eh, de oyente con todo el mundo atrás de uno, digamos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente eso uno sabe que está generando cambios que todo el mundo dice estar de acuerdo con modernizar con actualizar el sistema, pero finalmente cuando empiezan a ver cómo viene la redacción ya no están tan de acuerdo, me toca Claro, aquí, me toca acá, no sé qué, no sé qué. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Yo al menos estoy muy convencida de varios de los cambios que se han provocado ahí. Hay votaciones que las he perdido por lo demás, pero también estoy muy convencida que es necesario efectivamente también tener una ley que nos permita, indudablemente, también tener normas generales para todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque a propósito de las inhabilidades, se dio como argumento de que precisamente no se quería que el hijo de un senador fuera, o sea, que el propio senador lo dijo, yo no creo que mi hijo sea notario, por eso que estoy planteando lo de las inhabilidades. Sí, claro, pero también es cierto que en materia de los conservadores de bienes raíces, el único conservador de bienes raíces que no está apegado a la norma actual, vale decir que es el presidente o la presidenta de la República quien puede subdividir oficios, eh, reunir oficios o extinguir oficio en ¿no? Abrir, eh, es el presidente o la presidenta de la República, salvo el conservador de bienes raíces Santiago que lo tiene que hacer por ley. ¿Me explico? es ne- Entonces, hay harto bueno, interés también en que esa parte no se modificara, pues. Y por claro. cierto, no se modificó. Y yo perdí esa votación. Hay también harto sentimiento en la opinión pública respecto a los notarios por los altos cobros que hay respecto a firmas de documentos que a veces son casi innecesarios, que bastaría con que fueran firmados a lo mejor hasta por una junta de vecinos, pero bueno, eh, Bueno, eso, aquí se propone también un sistema donde sea el propio Ministerio de Justicia quien aporte elementos técnicos para la fijación tarifaria de todos claro, estos oficios, ¿no? Y por lo tanto eso también, indudablemente, tiene adeptos y, por cierto, muchos y muchas detractores.
claro. Y los conservadores de bienes raíces bien podría ser el Estado, el que tuviese una oficina central de eso. Es que es un negocio muy lucrativo, pero bueno, hay que tenerlo en consideración. No sé si podría ser el Estado, creo que lamentablemente nuestro Estado lo dejaron bastante, bastante jibarizado, no es el Estado del Así 10 de es. septiembre del año 73, No, Julio, desde esa perspectiva hay que decirlo sí, absolutamente, pero sí al menos podría ser bastante más accesible en una serie de trámites. No es lo mismo cuando una empresa, cuando va a generar un trámite a cuando es una persona natural, que es algo tan básico como inscribir su propiedad. así es. ¿No? O sea, Claro, y por cierto, los aranceles me imagino que no son iguales, ¿no? Obviamente, pero uno tiene que tener, pero mire, aquí uno, para estas leyes tiene que tener en cuenta que esté la accesibilidad de los servicios en todo y en cada una de las realidades territoriales del país. En algunos lugares hay solo un oficio, vale decir, hay solo un notario. En algunos claro, casos el notario se comparte con el oficio de conservador o el conservador con el de archivero. Y por lo tanto no le queda otra alternativa a la gente de esa comuna o de esa claro, localidad. Y por lo tanto no tiene tampoco donde, comillas, ir a competir con el precio más barato. Entonces, por eso me refiero a que estas cosas se complejizan en ese sentido porque no se trata como de impedir el oficio, pero también claro, tiene que haber normativas que permitan efectivamente que los precios sean fijados con transparencia, que tengan un adecuado cálculo, digamos, en función de lo que implica el trámite, bla, 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 y por lo tanto, desde ese punto de vista, que también contemple que nadie, por un tema de bolsillo, se quede sin acceder a trámites que son tan relevantes como inscribir tu propiedad, como generar temas que son por trámite ante notarios, como por ejemplo, no sé, te voy a decir el contrato de arriendo o el claro. contrato de compraventa, eh, ¿no? Y eso de la mano también de otros temas que se tienen que desnotarizar, digamos, ¿no? O sea, yo ponía Así es. en otra radio en la semana, ponía el ejemplo, yo me acuerdo que las universidades nos pedían de repente muchas declaraciones juradas ante notario y podían ser simples perfectamente, porque no es un Claro, trámite obligado que tuviera que ser, no sé si me explico, de situaciones sí, simples, por cierto, no estoy diciendo así de es. cosas más complejas, pero entonces yo creo que hay que buscarle. Hay que buscarle Pero camino ha siempre y traído todo cuando, ese tema, entonces yo tengo la sensación que la polémica que está puesta en los medios, que por cierto hay que tenerla, obviamente, yo sí, insisto, yo comparto el tema de las inhabilidades y si aquí se excluyeron a los parlamentarios, yo creo que hay que reponerlos dentro de esas inhabilidades de parientes de parlamentarios, también está ocultando sí. otros temas que Este, también no se quieren decir, ¿no? Y así que es. nosotros los vimos en las tramitaciones, cosa de seguir, buscar todas y cada una de las sesiones. En el caso de los familiares de parlamentarios, obviamente, eso de juez y parte es una situación bien discutible, ¿no? Que no tiene mucho sentido que exista. Lo que pasa es que hoy quien designa es son las ternas que se construyen desde los cortes de apelaciones, ¿no? Correcto, Y por lo tanto, y por lo tanto es el Poder Judicial quien prepara la batería de nombres, digamos, para las designaciones y la designación final la hace el presidente de la República. Sin embargo, al generar un proceso de alta dirección pública, yo tengo mi opinión con respecto a la alta dirección pública, pero lo que se busca supuestamente es poder hacer también un proceso más técnico, más con menos participación de influencias varias, porque aquí lo que estamos viendo es que el sistema político influye en el judicial influye en el político, también en el legislativo, entonces nos vamos, o sea, ya. los tres poderes del Estado se van influenciando mucho y Y se existen pueden dar libretas. situaciones en las cuales es bastante endogámica la cosa, ¿no? Sí, Entonces, y dentro del mismo poder, ¿no? O sea, claro, hay situaciones en las cuales se han acusado tráfico de influencia en el poder judicial, tráfico de influencia desde el poder legislativo o ejecutivo para el nombramiento en el poder judicial o en otra situación, pero al revés, también del poder judicial hacia el poder político, en fin. Entonces, yo creo que por eso es que hay que buscar una discusión en la cual, más que oponerse a todo, hay que de verdad discutirlo con esa altura de mira, digamos, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva,
siento que salió un tema que es muy relevante y que yo comparto, pero que sin embargo yo veo que hay más intereses todavía que no se han Sí, expresado con la misma transparencia. así parece ser. Estamos conversando en lo que hay tras cada noticia en este jueves 15 de agosto del año 2024 con la senadora Claudia Pascual. Senadora, otro tema que está en discusión estos días, sobre todo por los sucesos que trajeron consigo las lluvias y fuertes vientos, que es la propuesta de diputados y diputadas de bancada del Partido Comunista, Independiente, Alianza Humanista, etcétera, respecto a una empresa del Estado para administrar el sistema de energía eléctrica que hoy día tienen que empresas privadas. ¿Así eso ha llegado al Senado o todavía, o cuál es la opinión que No, ustedes manejan al respecto? no, como iniciativa parlamentaria no hay ninguna otra que replique esa iniciativa de la Cámara de Diputados en este minuto en el Senado. Hay preocupación, por cierto, hubo intervenciones, de hecho, esta misma semana en la sala de parte de varios senadores, estuvimos viendo otro tema vinculado al tema eléctrico y ahí, por cierto, que salieron las preocupaciones con respecto a lo que había ocurrido. A mí me parece que en esta materia, voy a recordar lo que dije en la pregunta anterior o en los comentarios sobre la pregunta anterior. Yo creo que el daño que se le ha hecho a Chile en materia de la pérdida de facultades del Estado, es tan grande desde el golpe de Estado en adelante, digamos, que necesitamos recuperar facultades, ¿no? Y necesitamos recuperar iniciativa estatal en materia de empresas, ¿no? Si eso se llega con una formulación de sociedades mixtas, privadas y Estado, si eso se llega con la formulación de siempre tener una empresa estatal y otras que son privadas y compiten, yo estoy dispuesta a discutir las distintas formulaciones, pero lo que no me parece es que tengamos solamente que decir, porque el modelo es concesionado, solo pueden haber privados. Y por lo Ah, tanto, hemos visto en esta situación, que por cierto yo también quiero poner, me carga usar las terminologías futbolísticas, no porque no me guste el fútbol, por cierto, pero es que encuentro que es como eh, todo siempre con esos puros ejemplos, pero quiero poner un poco de pelota al piso en este debate, en ese sentido. Una cosa es que cualquier situación climática que no tengamos absolutamente ningún antecedente previo puede dejar la tendalá que dejó el último frente mal tiempo. Es indudable que los vientos con ese kilometraje por hora no los habíamos vivido antes y alguien puede decir ninguna empresa estaba preparada para esto, es verdad. Pero lo que se reclama no es su capacidad de antelación, sí en materia de obras de mantenimiento, pero no es la capacidad de antelación del viento. Lo que se reclama es no tener las cuadrillas para ir a reponer la energía eléctrica en todos los lugares en donde se cortó. No sé si me explico. claro, Entonces, si claro. vamos a tener concesiones, si vamos a tener empresas privadas que nos surtan de los servicios básicos, como son agua, como son luz, como son gas, o sea, todos los servicios básicos, telefonía, hoy día es tremendamente básica la telefonía, ¿no? Etcétera. Y no hay capacidad, y la empresa no tiene la capacidad de reparación, porque se está ahorrando las cuadrillas, porque se está ahorrando el personal. Entonces, ¿qué estamos teniendo? ¿Empresas de papel o empresas de verdad? No sé si me... Entonces Ya. yo creo que hay que colocar también esta discusión, entonces porque si no pareciera que es una discusión como entre los que quieren todo en el Estado y los que quieren todo en lo privado. No, es que es más que eso. Por eso digo, yo prefiero abrir distintas formulaciones que no solo aseguren el servicio básico, sino que al mismo tiempo permitan, insisto, si es empresa estatal, si es empresa semiestatal con participación privada, si es empresa enteramente privada, pero que también se cumplan estos temas, ¿no? Entonces hay que Claro. recuperar facultades del Estado, no solo en la fiscalización, en materia de la generación de las normativas, en materia de la exigencia de todo, ¿no? Pero también en que pueda tener un papel más importante en el desarrollo de esas mismas empresas. ¿No? Yo de verdad encuentro, es que así algunos Bueno, detractores decir, no, es que lo quieren, no, es que no se trata de estatizarlo todo, pero ¿por qué? Si tú no quieres que se estatice todo, lo que sí nosotros todos los demás tenemos que aguantar que sí todo tenga que ser privado. Entonces, ¿cómo? Entonces, pero está la busquemos, situación, busquemos.
está la situación que está viviéndose ahora ya. El eléctrica es, es una forma, pero está viviendo Huachipato, lo que está pasando con la CAP. Por eso también lo digo, a propósito también de Huachipato. ¿Por Claro, qué? Porque dicen, no, mira, lo que pasa es que no podemos, yo escuchaba declaraciones en todos estos días, desde el Ministerio de Economía, desde posturas de gobierno, como también de otros analistas, no, es que mira, no se puede porque resulta que cuando se vendió CAP, no sé qué, y uno dice, está bien, uno puede decir, mira, sabes que jurídicamente te prohíben una serie de cosas, uno puede decir que económicamente tienes estas otras dificultades, pero uno diría en una contingencia como esta. claro. La empresa denunció una situación de dumping. Te dan, Se claro. generó una legislación que le permitiera a la empresa enfrentar el dumping. Y habiendo hecho eso, la empresa decide cerrar igual. Claro. No sé si me explico. Entonces, uno dice, ya, está bien, tenemos esta situación. Ya, no tenemos todas las facultades del Estado, pero digo, no, no puedo hacer esto, entonces doy vuelta a la cara y solo pienso al tiro en la reconversión laboral, Claro. o peor aún, voy a pensar en, no, mira, no puedo hacer más nada, entonces voy a empezar en programas pro empleo nomás. Y yo lo digo porque en la octava región, que se sabe hace décadas de los programas pro empleo, décadas. Sí, pues acuérdese del carbón. Sí, por el cierre de las minas del carbón desde principios de los años 90, pues. Entonces, por eso lo estoy diciendo. Entonces, yo pensaría una discusión en ese sentido, y insisto, no lo estoy pensando desde el punto de vista de un fundamentalismo de que todo tiene que ser estatal. No, no me pongan esa caricatura. Estoy dispuesta a ver distintas alternativas, pero coloquemos el debate en otros ámbitos también y no desde la negativa de que el Estado puede estar ahí. ¿No? Entonces yo creo que Claro. eso es lo, o sea, ¿por qué no se puede tener una, no sé, compartir la propiedad de la empresa entre Estado y el privado, ¿no? Si es que no se puede tener 100%, compartirla, ya, ¿cuánta mitad de acciones? 49-51, 40-60, no sé, piensen, algo, ¿no? Claro. Entonces, por eso lo planteo, yo creo que estamos en un, y además porque esto nos remite al modelo de desarrollo económico que queremos como país. Entonces, ¿cómo vamos a generar los recursos para Chile? ¿Los vamos a generar solo con un sistema financiero o los vamos a generar también con productividad en materia de la industria? ¿Qué tipo de industria también vamos a tener? Cuando en Sí, el ámbito, cuando en el ámbito agrícola, rural, se dice todo tiene que ir para la agroexportación o vamos a también generar producción para el consumo y el mercado interno. ¿Esa producción va a ser solo de un par de productos y todo el resto lo importo? ¿O esa producción también va a ser diversa en términos de los productos? Nosotros hoy día somos un país inseguro en términos de soberanía alimentaria. Nosotros claro. antes producíamos legumbres, producíamos trigo, Sí, todo tipo de hortalizas, etcétera, 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 y hoy día importamos las legumbres en un muy buen porcentaje, más del 70%, el trigo. claro. Sí, pues. Entonces uno dice, está bien, es cierto, no estoy promoviendo la sociedad autárquica, la sociedad que se autorresuelve todo, pero no puede ser que antes, y por cierto no me voy a negar a importar cosas cuando tenemos más población que lo que teníamos en décadas anteriores, por cierto, pero uno dice, ¿por qué todo el territorio que antes lo ocupábamos para lo agrícola, hoy día es forestal, solo agroexportación? Hay, entonces uno tiene que pensar en un modelo de desarrollo que permita combinar, y eso que no he metido el tema de de la parcelación de los terrenos rurales, que es otro Sí, tema también que ha generado en esto. esa es otra Entonces, uno tiene tragedia. que combinar las cosas. Yo no me estoy negando a ninguna de esas realidades, quiero ser bien franca, pero tampoco puede ser que solo las regule el mercado. Eso es lo Claro. que quiero decir. Entonces, uno tiene que buscar una conversación que avance en eso. Por eso es que nosotros habíamos empezado a discutir desde el principio del gobierno, de este gobierno, el gobierno del presidente Boric, desde el año 2022 en la Comisión de Vivienda el tema de las parcelaciones de agrado o las llamadas, por sentido común, parcelaciones de agrado. El decreto 3516, sin embargo, eso quedó ahí, stand-by.
Después tienes estos otros temas. Entonces uno dice, bueno, todo confluye para que no tengamos una producción de otra manera, para que no tengamos industria, dónde está el desarrollo de la industria manufacturera en nuestro país, a qué vamos para decirlo en jerga cepaliana de los años 60, 50, 60, cuáles van a ser nuestras ventajas comparativas finalmente, pero que también nos generen Cobre, ciertas cobre, soberanías litio. mínimas porque la pandemia nos planteó desafíos Claro, tremendos. Viene otra pandemia y nos podemos morir de hambre. así es. Si es que no generamos resguardos en soberanía alimentaria, en materia de industria manufacturera, en materia de desarrollo económico. No sé si me explico. Entonces, Claro, cuando uno plantea estos debates a propósito de las empresas, yo lo pongo desde ese punto de vista. Si uno puede discutir mucho, pero desde la trinchera político-ideológica va a costar mucho más si es que no, o sea, porque a veces como que se mira a las posturas nuestras como que son las ideológicas como si las otras vinieran, no sé, pues, del viejito Pascuero. ¿Ah? También son ideológicas, pues, y también es una trinchera absolutamente, del otro lado, ¿no? Entonces, como uno absolutamente. dice, bueno, pero entonces ya, discutamos. Así es. Conversando con la senadora Claudia Pascual en este jueves 15 de agosto del año 2024. Senadora, bueno, ustedes con el senador Daniel Núñez, que es la bancada en el Senado del Partido Comunista, sostuvieron una reunión con la embajadora de Cuba, con Mercedes Vicente Que somos el cien Sotobongo. por ciento de nuestra bancada. El 100%, 50, este es el Los dos. 50. ¿Qué pudieron conversar con la embajadora de Cuba respecto a la situación que vive Cuba y, por supuesto, cómo se expresa o cómo se puede expresar la solidaridad, que desde la perspectiva parlamentaria poca o un poquito, pero no mucho más que lo que se puede hacer? Pero ella me imagino que les habrá contado o le habrá platicado, como dicen algunos, ¿no? Bueno, lo primero tiene que ver con seguir denunciando la grave situación que vive Cuba en materia del bloqueo económico, ¿no? Un bloqueo que lleva ya 66 años, un bloqueo que ha sido tremendamente inhumano, un bloqueo que además ha deteriorado mucho más la calidad de vida desde la pandemia en adelante, puesto que yo quiero, por así decirlo, denunciar, digamos, lo que implicó en pandemia que a la isla de Cuba no le llegaran vacunas, tuvieron que desarrollarlas propiamente para enfrentar la pandemia, que por el bloqueo económico no tienen acceso a créditos, no tienen la posibilidad de las multas a las que que exponen, digamos, las empresas y los bancos que quieran hacer cualquier cosa intermediada con Cuba, etcétera, son tan altas que, por cierto, no les resulta. Entonces, yo encuentro que es bien complejo y creo que y es bien inhumano, ¿no? En Sí, términos de verdad, literalmente el término. Es muy inhumano lo que ocurre, creo que es muy injusto. Y desde ese punto de vista, por cierto, que nosotros nos seguimos solidarizando y levantando la bandera del final bloqueo. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con el poder sacar de de la lista, digamos, ¿no? Que Estados Unidos saque de la lista de países patrocinadores de terrorismo a Cuba en materia también de poder permitir, digamos, derribar ciertas medidas de bloqueo económico que le permitan trabajar de mejor manera a Cuba y buscar su propia autodeterminación y su propio desarrollo económico, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva es un poco eso lo que estuvimos conversando. interesante porque, bueno, Cuba parece ser que necesita mucha solidaridad y también comprensión de lo que se vive, ¿no? Porque se dice mucho de que es el sistema socialista el que está fracasando y la verdad es que nadie lo puede poner en la balanza siquiera porque el bloqueo es muy brutal y eso obviamente que impide cualquier desarrollo, ¿no? Yo no creo que nunca ellos hayan querido haya sido este el concepto de sociedad ni socialista Claro, ni más justa que ellos querían. Es lo que han podido construir con 66 años de bloqueo. Hay que claro, recordar que el bloqueo se les impone desde el mismo día que se hace la revolución en Cuba, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, creo que es muy complejo, ¿no? así es. Lo que ha ocurrido ahí. Bueno, pasando a otro tema, usted ya están cerca las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores. ¿Ustedes han estado reuniéndose, usted particularmente, con alcaldes
y con candidato a alcalde, con la alcaldesa de Santiago y de Cijale, tiene una reunión, no sé si también participó el senador Núñez, y también un encuentro programático tuvo usted con el candidato Nicolás Hurtado, junto a varios dirigentes de partidos de la coalición, que es la coalición Sí. más extensa que se logró formar, la de alcaldías, Ujú, ¿no? ujú. Sí, no, bueno, como senadora nomás de la región metropolitana he estado yo Sí, pues con además, ambas, en claro, ambas claro, reuniones, digamos. sí, Sí, bueno, hemos estado, el encuentro programático en la Florida el fin de semana pasado fue bien importante, hubo representación, era un encuentro programático de los partidos que sustentan la candidatura de Nicolás Hurtado, quien fue el ganador de las primarias de el sí. pacto, y por lo tanto del pacto municipal que está inscrito. Y desde ese punto de vista fue muy relevante ver la adhesión de todos y de todas, de poder participar en materia de la conversación sobre problemáticas de la comuna mayormente sentidas, digamos, por lo que cada uno de los partidos planteaba que son sus propios trabajos en el territorio, etcétera, y desde ese punto de vista poder también escuchar al candidato Nicolás Hurtado por la Florida, candidato a alcalde, las propuestas y la forma de trabajo para enfrentar la campaña. Yo creo que eso es muy, muy relevante, estuvo muy, muy significativo y muy enriquecedor el encuentro desde ese punto de vista. Y con candidata o Perdón, con la alcaldesa, y una elección que en la Florida no está decidida y por lo tanto con una expectativa muy importante de poder hacer un muy buen trabajo, digamos, en materia de campaña. correcto. Y con Iracy Hasler también tiene el mismo sentido de apoyos y, bueno, usted bien lo decía, es que es senadora por la región metropolitana, así que todas las alcaldías de la región metropolitana le, le caen, digamos. Sí, o sea, yo pretendo apoyar, por cierto, a todas las que puedan. No es fácil hacer el recorrido de las 52 comunas de la metropolitana, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Pero sí, con la alcaldesa Iracy, por cierto, estuvimos conversando distintos temas, sobre todo en materia de cómo veíamos abordar problemáticas que la comuna ha tenido durante mucho tiempo. A propósito que yo también fui concejala de la comuna, entonces Sí, pues, también, y por cierto, ella contándome también las actualizaciones que tienen otras problemáticas que a lo mejor cuando yo era concejala no se veían en la misma magnitud que se están viendo hoy día, digamos, ¿no? claro. el- el- la- el- las realidades comunales también son dinámicas, digamos. Han habido fenómenos nacionales, pero también particulares en cada una de las comunas que explican distintas situaciones. Entonces, desde ese punto de vista también estuvimos conversando cómo poder eh, abordar ciertas problemáticas y, por cierto, las temáticas que podemos trabajar de conjunto, qué ámbitos pueden tener o no resorte legislativo, etcétera, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista hay una buena comunicación y esperamos que poder seguir apoyando a la alcaldesa con temas súper relevantes. Yo quiero decirlo, mira, la Florida, lo digo a propósito de nuestro candidato Nicolás Hurtado y las expectativas de todos los partidos de centro y de centro izquierda y de izquierda, digamos, que estamos apoyando a Nicolás, de poder tener una comuna con una gestión municipal no solo más participativa, más inclusiva, más transparente, por cierto, en materia del uso de los recursos, pero también que aborde por así decirlo, sin barras, ¿no? Los distintos barrios, ¿no? Y que aborde la total diversidad que somos los que vivimos en la Florida. Y en Santiago también, por cierto, el poder hacerse cargo de lo que siempre hemos dicho. La alcaldesa hoy día lo ha traducido en una frase que es como la comuna barrial y comuna capital, pero esa doble identidad Santiago la ha tenido desde siempre y a mí también me pasaba cuando era concejala. Yo decía, aquí todo el mundo de repente pela, o sea, o aplaude o pela a Santiago por lo que ve el que viene a hacer el trámite, pero a todo el mundo en general se le olvidan los barrios, los que viven en la Claro. comuna. Entonces tiene esa doble identidad entre lo barrial, que comparte con otras comunas, por cierto, de la vida de barrio, versus el centro capital del país y de la región y centro político también administrativo más importante del país. Entonces, eso genera también desafíos muy relevantes en materia de la administración de la comuna, porque tiene que estar todo el rato jugando entre la satisfacción de los que viven ahí, poder llegar a sus necesidades y al mismo tiempo también poder tener una comuna que siga albergando a los casi 2 millones o más de 2 millones de transeúntes o de visitantes diarios que tiene por trámites, trabajo, etcétera, etcétera, Claro. comercio, lo que sea,
el centro de Santiago, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, o la comuna de Santiago, pero principalmente además mucho en el centro de Santiago. Entonces, desde esa perspectiva tiene desafíos en materia de costos y de gastos y de inversiones en plata, desde lo que cuesta administrar la ciudad propiamente tal, los semáforos, los pavimentos, las calles, las luminarias, etcétera, etcétera, como también los desafíos barriales que en todas las comunas te van a pedir, que la recolección de la basura, que los temas de seguridad, por cierto, de seguridad pública, que los temas de cómo se aborda la atención de salud, la educación, los ámbitos de las personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva estuvimos conversando, fue una conversación bastante fructífera, siento yo. Espero opine lo mismo la alcaldesa y el candidato Nicolás Hurtado. Yo le Claro. tiro las flores, pero no No, sé si ellos opinaron lo mismo. yo creo que sí, yo creo que sí. Senadora, bueno, se nos pasó el tiempo volando, fue una conversación bien intensa, interesante. No sé si se le queda algo en Pero el como es tintero. feriado, la gente está con más tiempo, pues, Julio. Sí, por eso, no hay problema. Si se le queda algún punto en la agenda que usted quiera destacar, si no, eh, No, yo creo que por tiempo no, no creo. no. No, dejemos, yo me Bueno, quedo solamente con eso. muy bien. Senadora Claudia Pascual, le queremos agradecer una vez más que esté con nosotros jueves por medio conversando sobre temas que pasan en el Parlamento, pero también que pasan en las comunidades y en las comunas de nuestro país, que son temas que a nuestros auditores siempre les interesa escuchar. Así que le agradecemos que haya estado nuevamente en Nuevo Mundo y en lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Y a nuestros auditores les decimos, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Siempre hay temas que a ustedes les interesa escuchar. Hasta la próxima, que estén bien, chao.